La República Argentina, estás escuchando Noticias Urbanas y nosotros tenemos en línea al legislador de la ciudad de Buenos Aires, ex ministro de Seguridad y ex diputado nacional. También me estoy refiriendo a Waldo Wolf. ¿Cómo estás, Waldo? Fernando Riva aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas Bo- tardes ya, ¿no? Sí. Sí, sí, estamos sí, 12, Pasado el mediodía, sí. 12 y 10 minutos. Waldo, eh, a ver, vos estás presidiendo hace muy pocos días, entiendo, corregime si me equivoco, la Comisión de Presupuesto de la legislatura porteña, un lugar clave. La ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto realmente muy importante. Y bueno, y desde el gobierno, desde aquella decisión del gobierno anterior de Alberto Fernández, la ciudad fue perjudicada con los fondos de coparticipación. Bueno, hay todo un problema, sobre todo el primer año también del gobierno de Milei. Y bueno, yo quería saber, quería preguntarte, ¿cómo estamos con ese tema? ¿La ciudad está remontando? ¿La nación está pagando? ¿En qué estado está ese saqueo que hubo sobre Ah, las arcas de la ciudad? bueno, lo podemos dividir en tres planos. Tengo un poquito de eco, si A me ver, ayudan ahí con sí, el... sí, vamos a trabajar con en el eso eco. inmediatamente. Avísame Dale, cuando... ¿Está mejor? sí. A A ver ver. ahora. Sí, ahí sí, gracias. No, no, dale. Em, lo podemos dividir en tres planos. Hay una deuda acumulada que, como bien usted dijo, quedó del gobierno de Alberto Fernández. Esa está en, en conversación de cómo se va a restituir, entendiendo nosotros y dando una muestra de buena voluntad para, bueno, para de alguna manera acompañar en este ajuste, en este redimensionamiento del Estado que estamos participando. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires ya hace muchos años, 5, que tenemos déficit cero, que tenemos el menor endeudamiento en la historia, que estamos totalmente equilibrados. Bueno, eso por un lado. Y en segundo plano, es una deuda que se originó con este gobierno eh, en los primeros meses y que estaba en discusión. Esa se está en una negociación para encontrar algún instrumento financiero que permita eh, ir terminando con esa deuda, algo así como eh, unos bonos que se puedan descontar en el mercado, pero que no impliquen una erogación grande del gobierno nacional, pero que la ciudad de Buenos Aires y los vecinos puedan ingresar en su, bueno, en sus arcas, en su presupuesto, ese bono. Y en tercer plano es lo que se paga todos los meses y eso, bueno, eso viene ocurriendo. Hay un pago mensual. Así que en esa situación estamos nosotros con el gobierno nacional. Hay una que está discutida, hay una que está negociada y hay una que se está pagando. Bueno, un abanico muy amplio y lo describiste con mucha claridad. Eh, Waldo, ¿cuáles son las prioridades eh, que se plantea el gobierno de la ciudad en este comienzo del año legislativo? O sea, ¿dónde ponen toda la carne al asador? Yo sé que son muchos los temas, pero ¿cuáles serían las prioridades concretamente? Bueno, el presupuesto del año pasado lo dice claramente y en línea con lo que el PRO viene trabajando, más allá, por supuesto, que ahora estamos bajo el liderazgo y la impronta de Jorge Macri. Seguridad, salud y educación son los tres presupuestos más grandes de la ciudad, con eh, excelentes guarismos y noticias y datos, ¿no? Yo sé que en seguridad me tocó ser ministro. Claro. Siempre hay que tener mucho cuidado, porque si yo te digo, bueno, tenemos la ciudad con menor cantidad de robos y homicidios en la historia, pues sí, bueno, pero si justo me tocó a mí me tocó el 100%, entonces hay que tener tacto y sensibilidad para decirlo, pero la verdad es que eh, los números lo dicen, tenemos una Mm. ciudad
muy segura, una policía capacitada, instruida, equipada, formada, respaldada. En salud, la gestión que está haciendo Fernán Quirós hace años, el equipamiento de los centros de salud en la ciudad son un lujo. Y bueno, lo mismo con la cartera de Mercedes Miguel. Nosotros tenemos ya hace años que en la ciudad de Buenos Aires no hay paro, que se negocia con todos los sindicatos, que están al día, que nuestros colegios tienen inglés, robótica, desde el primer grado, incluso en algunos desde instancias anteriores. Así que yo te diría que esa es la prioridad, y también con mucha obra, transporte, debería ser TUA, lo que se está haciendo con los tranbuses, lo que se está haciendo con la licitación para la nueva línea de subte. Hay mucha obra en la calle. Esto siempre fue un sello del PRO, y Jorge Macri le está imponiendo mucha impronta propia en un momento difícil donde la inversión en el país, producto de un cambio de modelo, se resiente, donde la micro está resentida, pero bueno, nosotros acá seguimos con un presupuesto equilibrado y seguimos trabajando en estas prioridades de las que me preguntaba. Wolf, ¿se puede, está claro, sí, por supuesto debe estar claro, ¿no? Pero no sé si se puede determinar con precisión, eso es lo que le quiero preguntar. ¿Cuál es el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires para el año 2026 completo? Aproximadamente, sí. En dólares, te lo digo, un millón de Sí, dólares, sí, para no hacer los números tan largos, ¿no? Entre 11 y 12 mil millones de dólares. Claro. Y ese presupuesto en relación a otras ciudades del mundo, digamos, y me estoy refiriendo a, por ejemplo, ciudades europeas. Yo recuerdo que en el año 2002, 2003, Buenos Aires tenía 3.000 millones de dólares de presupuesto, y era el mismo presupuesto, por ejemplo, que el de la ciudad de París, ¿no? Digamos, y uno decía... Mira, las comparaciones... La verdad que son odiosas, como decían nuestras abuelas. No, son una foto. Porque si yo te digo, si vos haces el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires en función de la cantidad de habitantes que tiene, que es lo que suele hacer la oposición, vos decís, wow, qué presupuesto. La ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades que tiene características propias, que duplica su población cada mañana. Claro. Nosotros dormimos en la ciudad de Buenos Aires 3.200.000 personas, y cada mañana entran otros 3,5 millones. Entonces vos tenés que tener la provisión de seguridad para 7 millones de personas, la provisión de salud para 7 millones de personas, la provisión de transporte para 7 millones de personas, la infraestructura para 7 millones de personas, y la tiene. Entonces, no es lo mismo que le ocurre a otras metrópolis. Ciudades del mundo que sí tienen turismo, por ejemplo, a las que me decías mención, pero no tienen esos centros donde toda la gente se traslada, donde tenemos una característica en la ciudad que bueno, viste qué difícil que es la entrada a la ciudad cada día, porque proliferan en el conurbano o en el AMBA establecimientos de gente, y se sigue manteniendo el centro de trabajo acá. Y otra contrapartida a tu pregunta, más que contrapartida a transporte, la ciudad de Buenos Aires tiene ese presupuesto, pero genera el 20% del PBI de la... Sí, claro, y eso va enganchado con lo que le vuelve, ¿no? O sea, tiene el 3, estamos discutiendo el 3 y pico de coparticipación, pero como decimos, acá se genera el 20% del PBI, entonces, bueno, requiere hacer un análisis en 3 dimensiones. Sí, vos hablabas de los 3,5 millones de personas que ingresan por día, ¿no? Digamos, casi un 55% más de los que dormimos aquí en la ciudad.
Y justamente había empezado el programa con algo que me pareció bastante interesante, que tiene que ver con la licitación de 5 estacionamientos subterráneos que se están planificando. Vos hablabas de obras hace un rato, que tienen que ver justamente con las terminales de subte, ¿no? Como que la gente llegue hasta ahí y tratar de dejar el macrocentro y ni hablemos el microcentro, que ya está prácticamente vedado, de vehículos y de otro tipo de congestión, ¿no? Sí, eso es una propuesta nueva, la vamos a seguir discutiendo estos días y la vamos a ir comunicando, pero, pero sí, es una gran problemática el Sí. estacionamiento en el mundo Ujú, y creo que coincidirás conmigo, no porque te quiera condicionar ujú. a tener una opinión, pero nosotros seguimos teniendo una cultura en la Argentina de que cada uno, el que tiene auto usa su auto. Entonces, Sí, en otras claro. ciudades del mundo no pasa. Vos ves acá, te parás en los accesos a la ciudad, tanto del norte como del sur, y ves que todos vienen de a uno, de a dos. Sí. Eh, eh, Incluso en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos un excelente servicio público de transporte, es muy común que la gente para ir de un lado al otro saque su auto y no tome el transporte público. Sí. Entonces esto es una problemática que tienen todas las ciudades del mundo. Hoy los aglomeramientos de tránsito son un problema en todas las grandes urbes. Nosotros además tenemos la variable cultural y bueno, Sí, entendemos no, que... no, no. Y dándote la razón, ni siquiera somos de las peores, ¿eh? No, no, Hay pero grandes vas urbes en el mundo que directamente En San Pablo te quedas a dormir en hora pico. en Roma lo mismo, en Moscú lo Bueno, ni que mismo, qué sé hablar. yo. Roma, París, Sí, París. Sí. en todas las ciudades añejas que además tienen callecitas pequeñas que no se pueden ingresar al casco histórico. Y que todavía somos una ciudad que tiene un fluir importante de tránsito y demás. Y entendemos que ya se ha hecho, pero esta propuesta en algunas plazas ya tenemos, Mm. sobre todo en la 9 de Julio y Sí, en claro. algunas sobre Avenida Las Heras. Eh, Entendemos que es un elemento más para fortalecer el libre circulamiento de los autos. Waldo, te quiero llevar un poquito al plano político, ¿no? Está planteada una alianza que no está muy clara. No sé si la palabra alianza es perfecta, es precisa. Pero bueno, de alguna manera muchas negociaciones, mucho se ha hablado y hay muchas coincidencias entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Cuando eso se transforma en una alianza política sólida, al menos para los que lo miramos de afuera, bueno, será una cosa, si eso no termina sucediendo o sucede a media será otra, pero te quería preguntar tu mirada acerca de esa decisión política del PRO en la ciudad y bueno, porque todavía persisten algunas cuestiones eh, en las cuales pareciera que no está tan aceitado el tema. No digo que sea totalmente diferente, disperso, contrario, pero me parece que falta un poquito de horno ahí, ¿no? No, no necesariamente tenemos que coincidir en todo. El presidente de nuestro partido, el expresidente Macri, lo suele decir. Nosotros tenemos que hacer lo que corresponde, no lo que nos conviene. Y hay veces que sí hay cierto desdibujamiento porque la gente sigue teniendo esa mirada tan binaria, ¿viste? Que te Mm. dicen, pero vos sos oposición o oficialismo. Y hay veces que Depende no para soy qué, ¿no? oposición. No, no, o no, hay ¿O cosas que no? uno acompaña porque nosotros la Claro. promovimos ayudar a que no haya déficit. Nosotros en la ciudad lo tenemos hace muchos años. Podemos discutir y discutimos la ciudad, cosas que hay que mejorar, críticas. Nadie puede desconocer que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad donde en los últimos 20 años se ha invertido como en ninguna o muy pocas ciudades en la Argentina, ni que hablar en provincias, porque nuestra ciudad tiene estatus de provincia en la autonomía del año 94, eh, y acompañamos en lo que es todo lo que tiene que ver con el déficit, acompañamos que no haya déficit, acompañamos en la política exterior, en algunas cosas acordamos en los temas de seguridad y en la mano justa, no en la Ujú. mano dura, en la mano justa. Nosotros no defendemos delincuentes, nosotros bancamos a nuestra policía, lo hicimos siempre.
En eso coincidimos y en algunas otras cosas no coincidimos. Y en ese modelo que tiene el mundo en general tan binario y la Argentina en particular tan exacerbado, a veces te encontrás con esto, pero la verdad que al fin del día, más allá de que yo sea del PRO y cualquiera de mis compañeros, quiero que al presidente le vaya bien, Claro. sea cual fuera el color del partido político que le toque gobernar y las cosas que también las acompañamos y las que no están bien las decimos, o las que nosotros no coincidimos las decimos. Esto a veces te pone en un lugar en el que mucho votante no está acostumbrado, ¿no? Y bueno, Sí. nos hacemos cargo de esa posición ideológica que tiene que ver con algo que decía el general de ellos, y nosotros lo ponemos en práctica de verdad, ¿no? Primero el país, después el país, después Primero la patria, segundo el movimiento sí, y después. segundo el partido y último las personas. Así que a veces, aunque hay que meterse el orgullo en el bolsillo, sí sirve para que nuestros hijos vivan mejor y decir, bueno, la verdad que esto lo propusimos nosotros, este gobierno lo puede llevar a cabo, qué bueno, porque nosotros plantamos la semilla, plantamos la bandera, no podría haber habido un Milei y un déficit cero si no había antes un Mauricio Macri que lo instauró. Y lo mismo pasa con la conducción de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con todo un proyecto que en su momento lideró Mauricio, después tuvo otro jefe de gobierno, tuvo Horacio, y ahora está Jorge con su impronta, pero que tiene que ver también con una visión de partido político, ¿no? Sí, sí, y además, digamos, el ejercicio del poder y del gobierno, más que del poder, ¿no? Tener que gestionar tantos años también, eso genera un desgaste lógico en cualquier fuerza política del mundo que gestione cualquier cosa, no es un. Y bueno, y la ciudad de Mira, Buenos yo solo Aires. te voy a contar una pequeña anécdota. Yo fui Dale. casi un año y medio ministro de Seguridad y entre mis funciones tenía la de recibir personalidades que venían a visitar el ámbito de la seguridad, el centro de monitoreo urbano, allá en la calle Dorrego, frente al cementerio de Chacarita, y tenemos en el gobierno un ámbito muy lindo para recibir gente. Y me tocó recibir permanentemente ministros de seguridad, secretarios, intendentes, alcaldes de distintas partes del mundo. Y te hablo desde países limítrofes de la región hasta países europeos y asiáticos. Y la verdad que el extranjero que viene a la ciudad de Buenos Aires queda maravillado con la ciudad que tenemos. Sí, por supuesto. Nosotros ¿no? somos críticos y exigentes y está bien, y está muy bien, pero tenemos una ciudad. Yo me siento muy orgulloso de pertenecer a un espacio que en los últimos 20 años se ha puesto en valor de verdad el espacio público y la función pública. Hay que hacer memoria de lo que era esta ciudad, de lo que era sacar un registro, de lo que era hacer un trámite, de lo que era el tránsito antes de los metrobuses, de lo que era tomar un colectivo, manejar y que te lo tiren a la derecha y no tener carril exclusivo, de lo que era los accesos sin los peajes automáticos que tenemos hoy en día, de lo que era la vieja estructura de la policía. Hoy tenemos una de las ciudades más seguras del mundo. Yo siempre digo lo mismo, que vos en esta ciudad guardás tu teléfono cuando te movilizás, que ese es el robo rapiña que pasa en las grandes urbes, en los centros urbanos, y no dejas nada en tu auto a la vista, y la verdad que las posibilidades de que te pase algo son bajas. Lamentablemente las estadísticas mandan a una ciudad de 7 millones de habitantes, porque todos los días pasan cosas, pero tenemos una policía sensacional. Así que yo valoro mucho lo que hemos hecho, respetando que cada uno vote a quien quiere, ¿no? No, por supuesto. Y aparte, no sé, me gusta decírtelo porque todos queremos bien, que le vaya bien al presidente. Eso va de suyo, o sea, no importa quién gobierne la Argentina. Todos los argentinos siempre queremos buenos gobiernos para la No lo sé Argentina. eso, me permito discutir con vos. No te creas. Hay algunos que Bueno, yo tienen por la ejemplo, visión claro, que quizá. Cuanto si peor, vos, sí, si cuanto yo. peor mejor. No, Mirá, quizá sí, a mí me tocó, hablo por yo demasiada gente y es lo que lo digo pienso yo. lo digo con autoridad moral ¿Mm? porque me tocó ser diputado nacional del 19 al 23, para mí el peor gobierno de la historia. ¿Mm? Y cuando entró Alberto Fernández, tuvimos la obligación moral al gobierno que entra de votarle el presupuesto y de votarle
¿te acordás las facultades extraordinarias? Sí. Al gobierno que entra se le dan las herramientas. Y después, bueno, si hace lo que hizo, por supuesto fuimos una oposición feroz. Pero no pasa a todo el mundo, ¿eh? Hay toda No, una no, no, dinámica. hay que tratar, bueno, a Cuanto este peor, gobierno se mejor. le dieron las herramientas también, ¿eh? Lógico. Sí, claro que sí. Pareciera Claro que sí, y que nuestro espacio ni que hablar, y muchas veces a cambio de de nada, ni siquiera reconocimiento, pero como te dije antes, de nada, sí. hay que hacer lo que corresponde en estos temas y no lo que conviene. Waldo, sé que tenés un compromiso cercano, te agradezco mucho tu tiempo y bueno, ya seguiremos charlando sobre nuestra querida ciudad, ¿sí? Te mando un fuerte Abrazo abrazo. grande, gracias. Dale, Chao. por favor. 12 horas 31 minutos en toda la República Argentina, 20 grados 6 décimas la temperatura aquí en el Congreso, ¿eh? Nada más y nada menos. Nosotros